Luz. Qué cosa, ¿no? Todos estos, dicho sea de paso, todos estos conflictos que vemos hoy tienen su origen en el libro de Jueces. Ellos no echaron a esos pueblos de su tierra, y por eso todavía están allí, y no van a salir. No van a salir, van a salir, pero va a haber mucho derramamiento de sangre, y es triste lo que está sucediendo. Jueces capítulo 6, hoy es la lección 11, y quería repasar algo que verdaderamente Dios te bendiga, Betsy. Qué grande que está. Ya, ay, 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 ay. Parece que nació ayer. Parece que nació ayer. Bueno, la lección 11, en el versículo 11 del capítulo 6, otra vez quiero leer estos dos versículos 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová, y literalmente en hebreo dice y viniendo el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba escondiendo el trigo, estaba desgranando, lo que se llama desgranando el trigo, y lo estaba dejando en el depósito, en el fondo del lagar. Y el ángel de Jehová dice que se le apareció. Se le apareció significa que se le manifestó. Se le manifestó. Había estado sentado, no sabemos cuánto tiempo estuvo sentado, pero no estaba manifestado. Lo estaba probablemente mirando. Y de repente se le apareció, se manifestó, se hizo evidente. Y le dijo, Jehová está contigo. Cuidado, porque cuando él dice Jehová está en el tiempo presente. Significa Jehová está ahora, en este momento, contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí viene el llamamiento del libertador. Si Barak, ¿se acuerdan de Barak? Barak, Dios lo llamó, y bueno, Dios lo llamó y a través de Débora, pero él fue muy tímido, y le dijo a Débora, yo salgo, pero tú tienes que venir conmigo. Entonces fue muy tímido. No solamente eso, pero Débora le dijo, no te ha mandado Jehová. Es decir, Débora le estaba recordando a Barak lo que Dios ya le había dicho. Y Barak no había hecho nada. No movió un dedo. No movió un pelo. Pero debido al clamor del pueblo, entonces Débora lo manda a llamar y le dice, hey, Dios ya te habló, ¿por qué no lo hiciste? Y claro, ahí le puso la excusa, no, yo no voy porque si no, tú no vienes conmigo. Bueno, si Barak fue un libertador tímido, mucho más Gedeón, porque al comienzo se ve muy incrédulo Gedeón, de que Jehová iba a librar a Israel por su medio. Y no se convence hasta el capítulo 7, hasta la mitad del capítulo 7. Le tomó unos días para convencerse. Y entonces la aparición del ángel de Jehová a Gedeón tiene muchos paralelos con la aparición del ángel de Jehová a Moisés, porque los dos son libertadores. Y ustedes se acuerdan de cómo se le apareció a Moisés. Dice Éxodo que el pueblo de Dios gimió a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y entonces, ¿qué sucedió en el capítulo 3? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se le apareció el ángel de Jehová. Mire lo que dice. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Entienden que era el ángel de Jehová? Era una manifestación de Jesús en la zarza, pero lo que pasa que
se manifestó en medio de una llama de fuego. Y él la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces, mire lo que le dice el ángel de Jehová a Moisés. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo le voy a hacer una pregunta. Este es el ángel de Jehová. Este es Jesús. ¿Usted entiende por qué es Jesús? ¿Y usted entiende por qué es Dios? Porque el ángel está diciendo, yo te estoy enviando. Yo te estoy enviando. Por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques. Es decir, el ángel dice, yo te estoy enviando. Entonces no podía ser cualquier ángel. Tenía que ser el ángel de Jehová. Una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. En Jueces 6, entonces, volvamos. Y Gedeón ahora, cuando ve al ángel y el ángel le dice, varón fuerte y esforzado, mire lo que le dice. Le dice, ay, Señor mío. Ay, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Escúcheme bien. Gedeón no se está dando cuenta con quién está hablando. ¿Por qué? Porque se empieza a quejar y empieza a decir, Jehová ha hecho esto. Jehová, Dios lo ha hecho esto. Lo tenía ahí enfrente. Pero él no se dio cuenta que era el ángel de Jehová. No se dio cuenta que era Jehová que estaba enfrente de él. Y entonces dice así el versículo 14. Y mirándole, Jehová le dijo. El yo soy le dijo. Pero ¿quién estaba ahí? El ángel de Jehová. ¿Quién lo miró? El ángel de Jehová. Pero acá dice que y mirándole Jehová. ¿Usted me entiende esto? ¿Cómo la Biblia nos explica esto? Y entonces mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién lo está enviando? Jehová. ¿Quién se manifestó delante de sus ojos? El ángel de Jehová. Él es la misma persona. Entonces, otra vez le respondió. Otra vez le responde. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? En otras palabras, aquí hay una pregunta. ¿Con qué? ¿Pero con qué? ¿Con qué cosas salvaré yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? ¿Con qué cosas? Mire, nosotros no cambiamos nunca, ¿eh? Somos la misma, somos seres humanos como Gedeón. Es decir, cuando Dios nos pide algo, ¿qué sucede? Siempre le cuestionamos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? Y yo no tengo nada que decir. Y yo no entendamos que Gedeón no iba a salvar a nadie. El Señor iba a salvar a su pueblo. Pero él no entendía. Entonces dice, ¿con qué? Y dice, he aquí mi familia es pobre. Es decir, pobre significa no tenemos nada. En Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, él está diciendo, yo no tengo nada. Y todavía soy, y aparte de todo eso, soy el menor. Es decir, en una familia, en un clan, se tenía que levantar el primogénito, el mayor. Él era el más chico. Entonces él decía, yo en mi familia no soy nada, ¿no ve que me tienen acá en un pozo pisando, desgranando trigo? Pero fíjese a quién Dios fue a buscar. ¿A quién fue a buscar? A alguien que era temeroso, que era tímido, que era el menor, que no tenía nada. Ahora fíjese que esa palabra la dice 2 veces. Ah, Señor mío. Ay, Señor mío. Esa palabra es una palabra muy clara en el hebreo. Es la palabra bi'i. Bi'i significa disculpa, perdón, excúseme.
como que está diciendo, disculpa, señor mío, pero ¿qué es esto? ¡Ey! Moisés le dijo lo mismo. Moisés en Éxodo 4 le dice, entonces le dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tarde en el habla y torpe de lengua. Claro, Dios le dijo, tienes que ir a Faraón, yo te mando y le vas a decir esto y esto y esto. Y él le dijo, ¡ay, Señor! Otra vez, ¡ay! ¡Ay! En el versículo 13 también le dice, ¡ay! Él le dijo, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes hablar. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Moisés? Cuando Dios le dijo, no, va a ir Aarón contigo. Entonces Moisés le dijo, bueno, si va a haber Aarón, mándalo a Aarón. Yo no voy a ir, ¿para qué voy a ir yo? ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Gedeón cuando le pone todas estas excusas? Le dice, y mirándole Jehová, óigame, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, el Señor le dice, te voy a enviar yo, así que ya está, yo te envío. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es decir, lo que le estaba diciendo es, vas a pelear con los madianitas, que son miles y miles y miles, pero lo vas a derrotar como estás peleando con una persona sola, con un hombre solo. Moisés también, a Dios le dice a Moisés, le da la misma promesa. En Éxodo 3 le dice, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo los voy a sacar. Y cuando ustedes lleguen a este monte otra vez, al monte de Horeb, ¿se acuerdan? Yo les voy a dar una señal. Le voy a dar una señal. Claro, no se olviden, Gedeón estaba en el lagar. Entiendan bien, el ángel de Jehová estaba hablando con él. Gedeón todavía estaba en el pozo, como que estaba hablando así, lo estaba mirando, porque estaba desgranando el trigo. Entonces él desgranaba el trigo en el lagar. Era ese método de desgranar con palo, es decir, ellos tomaban el trigo y le daban golpes con un palo, así, ¿no? Y después, ¿cómo le podría decir? El trigo normalmente se trillaba en una era. La era era un terreno plano, donde se hacía todo ese trabajo. Después se tiraba el trigo al aire y entonces el viento venía y la paja volaba por un lugar y los granos del trigo se quedaban. Bueno, pero él no podía hacer eso, porque si él salía al abierto a hacer ese trabajo, los madianitas venían y le robaban todo. Entonces por eso él se estaba escondiendo en el lagar. Aparte que él no podía desgranar mucho trigo, tenía que desgranar unas cantidades limitadas. Por eso él se estaba escondiendo. Aunque Gedeón usa esa expresión, Señor mío, ay, Señor, discúlpame, perdóname, pero no puede ser. Él lo dijo porque no conocía la identidad del que le estaba hablando. Aunque el saludo, mire cuál fue, cómo lo saludó el ángel. Jehová está contigo. Ok, pero mire, Jehová está contigo no significa el Señor está ahí al lado tuyo. Jehová está contigo estaba diciendo, yo estoy contigo. Aquí estoy yo. Pero él se queja. El Señor está ahí, él se queja porque no sabe identificar la presencia de Dios en su vida, ¿no? Es decir, ¿qué es lección? El creyente, el que se queja continuamente es porque no está discerniendo que Dios está con él o con ella. ¿Qué cosa? Porque si yo me doy cuenta que Dios está conmigo, ¿para qué me voy a quejar?
Y el profeta entonces, escuchen, espere. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo clamó, Dios a quién envió? Antes de levantar a Gedeón, levantó un profeta. ¿Y el profeta qué? El profeta vino y le citó todo lo que habían hecho, acusó a Israel de infidelidad a Jehová. Y ahora, espérese, el profeta le dice, ustedes han fallado, ustedes han desobedecido, ustedes han roto el pacto. Pero ¿y ahora sabe qué hace Gedeón? ¿Sabe lo que hace? Le echa la culpa a Jehová. Le dice, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué no nos abandonaste? No menciona el pecado de la nación. Es decir, ahí está el Señor hablando, que yo te envío, que esto y que el otro. Entonces él dice, no, ay Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo nos sacaste de Egipto y ahora? ¿Por qué? El profeta había hablado a la nación. Él no se dio cuenta de quién estaba delante de él. ¿Y sabe algo lindo? El ángel de Jehová no se ofendió. Ahí estaba Gedeón echándole la culpa a él, diciéndole por qué, y por qué esto, y por qué lo otro. No, espérese. ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me estás metiendo esto? ¿Por qué permitiste? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué permitiste esto? Todo lo preguntamos. Todo lo hemos hecho. Pero ¿saben qué? Otra vez, el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza. Con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, discúlpeme, pero la realidad me dice que él no tenía fuerza. La realidad me dice que él estaba quejándose. Sin embargo, el ángel del Señor le dice, no, espérate. Tú vas a salir con esta tu fuerza. ¿Por qué fuerza? Porque yo te voy a enviar. Cuando el Señor nos envía. Y entonces, ahora viene la mejor parte, ¿está bien? Para despejar sus dudas, ¿sí? Gedeón le suplica al viajero que se le aparece ahí debajo del arca, porque era como un viajero, era como alguien que estaba pasando, y una señal de que verdaderamente lo que le estaba diciendo venía de parte de Dios. Y entonces le dice, déjame darte una ofrenda. Si el que estaba delante de él era simplemente un viajero, era una ofrenda. Pero si era Dios, no era una ofrenda, era un sacrificio. Y entonces él le dice al ángel, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ahí está. Me parece que él se empieza a dar cuenta que el que estaba delante de él no era un viajero. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Mire lo que le está diciendo, yo te voy a dar una ofrenda y la voy a poner delante de ti. La palabra delante, en hebreo, delante, es la palabra panim, que significa rostro o presencia. Cada vez que usted en el Antiguo Testamento lee la palabra, en la presencia es la palabra rostro. Y cada vez que usted lee la palabra rostro, es la palabra presencia. Cada vez que usted lee en el hebreo, en el Antiguo Testamento, cada vez que usted lee la palabra delante, es la misma palabra, es la palabra rostro o la palabra presencia. Le voy a decir algo, una añadidura le voy a decir. La palabra rostro
o la palabra presencia nunca está en singular. Siempre está en plural. Porque Dios no tiene rostro, Dios tiene rostros. Porque Dios no tiene presencia, tiene presencias. Es igual que Dios no tiene nombre, tiene nombres. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la presencia de Dios? ¿Cuál es el rostro de Dios? El que necesitamos ver. El que yo necesito ver en un momento de mi vida, ese es el rostro de Dios. Algunas veces necesito ver Jehová Shalom, el Dios de paz. Y ahí viene el rostro de paz. Pero algunas veces yo necesito ver Jehová de los ejércitos, el que viene a pelear. Algunas veces tengo que ver a Jehová el Dios de justicia, el que me defiende. Es decir, cuando Gedeón le dice, yo voy a poner una ofrenda delante de tu cara, delante de tus caras, delante de tus rostros, en tus presencias. Le dice, espérame hasta que yo vuelva. Ahí se empieza a dar cuenta de que algo era distinto acá, que Dios estaba en el asunto. Y entonces le dice, no estoy seguro, pero te voy a traer una ofrenda y yo quiero que me des una señal. Ajá. Esta no es la primera vez que él pide una señal. Ustedes, mañana le voy a hablar de la otra señal que le pide, del vellón. Sí. Y entonces dice que Gedeón se va y le preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Espere, yo sé que aquí tenemos expertos en asados. Asado. Emilio, le hizo un cabrito. ¿Y cuánto tiempo le habrá tomado preparar un cabrito? Le habrá tomado por lo menos 4 horas. Y bueno, claro. Tomó el cabrito, lo mató, lo limpió, lo preparó. Y después tuvo que tuvo que traérselo. Y el ángel del Señor lo esperó. También le preparó panes sin levadura. Sí, acá esto me dice que él ya... Porque no eran panes, eran panes sin levadura. ¿Entienden? Los panes sin levadura ellos lo comían celebrando la Pascua. Era algo sagrado para ellos el pan sin levadura. ¿Entienden? Entonces ya como que él se está dando cuenta que esta ofrenda no era cualquier ofrenda. Era pan sin levadura. Y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó ¿dónde? Mire dónde estaba el ángel. El ángel estaba debajo de la encina, es decir, el ángel no se movió. Se le manifestó y se le presentó debajo de la encina y se quedó ahí esperándolo. Ahora, lo que Gedeón le preparó era demasiado para un solo hombre. Demasiado. Una persona sola no podía comerse un cabrito entero. No importa cuánto... un cabrito entero, no. Es mucho. Y una efa de harina daba suficiente pan para 10 personas. Era demasiada comida. Era una medida grande. Una efa de harina es una medida grande. No sabemos exactamente, pero era para mucha gente. Y esas cantidades, ¿qué me dicen a mí? Esas cantidades me dicen que ya Gedeón se estaba dando cuenta que ahí no había un viajero, ahí no había un pasajero, ahí había una manifestación de Dios. Ahí había una manifestación de Dios. ¿Y qué pasó?
esta ofrenda era reconociendo, Gedeón estaba reconociendo que Dios estaba en el asunto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dar cuenta que él le ofreció esta ofrenda en tiempo de escasez. En tiempo donde no había comida. 10 panes y levadura, eso es mucho trigo, mucha harina. Y los madianitas le robaban toda la harina. Y es decir, este presente, esta ofrenda que le hizo, era una ofrendota. No era una ofrendita, era una ofrendota. En tiempo de escasez. Y si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la ofrenda de la viuda, que le dio todo lo que tenía. Es la ofrenda, como la ofrenda de Ana, que le hizo a Jehová. La ofrenda de Ana, me olvidé de poner la cita acá, pero la ofrenda de Ana en Primera de Samuel 1, Primera de Samuel 1:24, que dice, y después que lo hubo destetado, le llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Esta es Ana, la mamá de Samuel, que dice, no, yo le tengo que dar una ofrenda al Dios de Israel. Le trajo 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo más grande, le trajo a su hijito para entregárselo al Señor. Si no había tiempo para que el pan se leude, era una ofrenda a Dios y tenía que ser panes sin levadura. Y dice que sacándole, no, ahora viene la mejor parte, ¿ok? Espérese. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, el ángel de Dios le dijo, espérate. Dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Esta peña era una roca que estaba ahí. Y mire por qué le dijo. Era la peña donde estaba el lagar. Porque le dijo, toma la carne, toma los panes, toma el caldo y ponlo sobre esta peña. ¿Y dónde estaba el lagar? En una peña, porque el lagar era como un pozo que habían escarbado en una peña, en una roca, para esconderse adentro. ¿Se acuerda que ellos se escondían de los madianitas? Bueno, y entonces el Señor le dice, pon tu ofrenda en el lugar donde te estabas escondiendo. En el lugar de tu temor, en el lugar de tu miedo, en el lugar de tu debilidad. Cuidado, porque nosotros somos nuestros peores críticos. ¿Sí? Nosotros nos destruimos a nosotros mismos, nos criticamos. Nosotros tenemos lo que se llama un diálogo interno, un diálogo. Entonces está este lado, y empezar, sos un esto y sos lo otro, y no, pero yo, no servís para nada, y hay un diálogo continuo, y es una pelea terrible. Y el Señor le dice, esa tu ofrenda, ese sacrificio que me vas a dar, ponelo en el lugar donde te estabas escondiendo, en el lugar de tu temor, en el lugar de tu miedo, todo eso, ponelo ahí. Y entonces Gedeón puso la carne, puso el pan, y después iba a vertir todo el caldo sobre toda la ofrenda, mojándolos por completo. ¿Se acuerdan de Elías que
también puso el sacrificio y le echó mucha agua. Sí, bueno. Entonces, el fuego, ¿cómo vino? Porque él no trajo carbón, no trajo madera, no trajo nada. No trajo nada. Esto es poderoso. Esto es poderoso porque esta es una no era una ofrenda así nomás. Esta es una ofrenda al Señor. ¿Y qué sucede? El ángel de Jehová saca su bastón, su cayado, y dice que toca la ofrenda, y dice que viene fuego. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, del mismo lugar donde él se estaba escondiendo, del mismo lugar donde estaba siendo débil y estaba cuestionando a Dios. De ese mismo lugar sube fuego, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. ¿Por qué? Aquí pasa lo mismo que pasó con Elías. Él pone el sacrificio sobre el altar, pone la leña, pone el sacrificio, le echa agua, lo mojó todo. ¿Y después de dónde viene el fuego? Viene del cielo, es decir, vino fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Acá el fuego dice que no bajó del cielo. Le voy a decir de dónde salió. Salió del báculo que tenía el ángel de Jehová. De ahí salió. No salió de la peña, salió de él. Es decir, salió del ángel de Jehová. Y consumió toda la ofrenda. Ahora, una pregunta le voy a hacer. ¿Qué significa que toda la ofrenda es consumida? Dos cosas significan. Primero, las ofrendas son consumidas cuando la ofrenda es aceptable. Cuando la ofrenda, un sacrificio, es aceptable, significa que es consumido. Entonces, ¿qué sucede cuando la ofrenda es consumida? Sale humo. ¿Y qué hace el humo? Se eleva y llega hasta la presencia de Dios. Para Dios, ese sacrificio es un olor fragante. Un olor fragante. Ahora viene lo mejor. Para mí, este es el mejor. ¿Por qué? Porque aquí dice que el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Sabe cómo está escrito en el hebreo? Más o menos se lo voy a explicar. Dice que el ángel del Señor, cuando viene el fuego y se está consumiendo el sacrificio, dice que el ángel del Señor subió en el fuego, en el humo. Piénselo, un poquito. Es decir, esta ofrenda fue tan agradable, aunque fue en el lugar de temor, de miedo, de cuestionamientos, de todo el rollo de Gedeón, pero él lo trajo como un sacrificio. Él lo trajo como algo de su corazón. Y cuando el Señor vio eso, lo toca con su fuego, lo consume, y en ese humo, en ese olor fragante que va a la presencia del Señor, él se va. Sí, el tiempo de verbo implica que el ángel desapareció mientras el fuego se consumía de la ofrenda. Se fue. Algunas veces nosotros le damos al Señor, ¿no? Esto a mí me preocupa. Nosotros le damos al Señor, le ofrecemos algo al Señor. Y algunas veces como que le ofrecemos una ofrenda, pero se la ofrecemos como ataditas a un hilo, para controlarlas
una vez que salen de nuestras manos. Y ¿sabe lo que hacemos? Señor, yo te doy esto, pero dame esto. Señor, yo te doy esto, pero necesito esto. La televisión cristiana es la peor, es algo horrible lo que hacen con las ofrendas. Que hagamos un pacto, que yo voy a hacer un pacto con Dios. Yo no hago ningún pacto con Dios. Dios hace un pacto conmigo. Él es el Dios de pacto. Yo no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pacto voy a hacer yo? No, hago un pacto con el Señor y dale tanto y tanto y tanto que Dios va a hacer esto y esto y el otro. Eso es poniéndole un hilito al sacrificio, a la ofrenda y decirle, yo te la doy, Señor, pero yo necesito esto. Una de las enseñanzas del holocausto o la ofrenda ardiente o la ofrenda quemada o la ofrenda consumida era que una vez que se la ofrecemos al Señor ya está fuera de nuestro control porque ya no es nuestro, ya se quemó todo, se consumó todo. Gedeón puso la carne sobre la peña, derramó el caldo y de allí en adelante Dios dispuso de la ofrenda. De la ofrenda subió fuego que consumió todo. Es decir, la palabra, la ofrenda, miren, había varios tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿no? Estaba la ofrenda de la paz, la ofrenda por el pecado, es decir, la gente venía con un animal, lo ofrecían, el animal la carne se hervía en el caldero, después se ponía sobre el fuego, bla, 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 y después los sacerdotes, los levitas, tomaban parte y se lo comían, y después una parte se la daban a la persona que vino a traerlas, porque ese era como el tipo de beneficio. Yo vengo al Señor, le doy, pero el Señor me da su paz, su salvación, su vida eterna. Yo recibo algo. Pero la ofrenda del holocausto no. La ofrenda del holocausto era una total pérdida. El que le llevaba un holocausto al altar no se quedaba con nada. ¿Por qué? Porque se consumía todo. Era todo ceniza, era todo humo que subía a la presencia. El holocausto era una ofrenda total para Dios. Ya no se podía recobrar nada, el caldo, la carne, el pan, todo, se consumió todo. El fuego los consumió. Y entonces dice que viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, ahí se dio cuenta. ¿Por qué se dio cuenta? Porque vio el fuego y vio que el ángel hizo, ya está bien, lo recibo. Y se fue. Ahí es que se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta así, dijo, ay Señor, Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. El pueblo de Dios en Levíticos, cuando vieron que el fuego descendió sobre el Sinaí, cuando vieron el fuego que descendió, dice que todos alabaron al Señor, pero se postraron sobre sus rostros. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando se peleó con el ángel, ¿se acuerdan? Se peleó con el ángel. Cuando se dio cuenta que era el ángel, dice, no, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De ese día en adelante, Jehová le agarró a Jacob, le agarró un temor, porque vio, entonces dice, vi a Dios. Cuando el ángel de Jehová se la manifestó a Moisés en Éxodo 3, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se acuerda de la zarza? Ahora entendemos que como a él le cayó el temor. Y cuando entendemos que él le cayó el temor, entendemos que él entendió quién era el que le estaba hablando. Y entonces él dice, me voy a morir, ya está, vi el ángel de Jehová, me voy a morir. Sin embargo, el Señor le promete que no lo va a matar, lo va a bendecir. Pero Jehová le dijo, y le dice algo hermoso, le dice, pasa a ti. ¿Sabe lo que le dice? Shalom. Shalom, no tengas temor, no morirás. Shalom.
La palabra traducida paz es la palabra shalom, lógicamente, que significa bienestar completo, prosperidad, bendición, salud, de todo. Gedeón es un ejemplo para entender el llamado de Dios para nuestras vidas, porque Dios nos llama a todos. Aquí no hay ninguna persona que no ha sido llamada por Dios. Ninguna. De hecho, todos ustedes están acá porque Dios te llamó. Y lo primero que tenemos que entender es que no, Gedeón era un hombre común y corriente. Era un obrero común, sin el toque de Dios. Era una persona común. Estaba desgranando el trigo, era una familia insignificante, era el más joven de la familia, pero con el toque de Dios y con el llamado de Dios y con la unción de Dios, tenía un destino divino. Ya no era más ordinario, era extraordinario. Tenía una promesa, Dios le prometió que iba a ir con él. Él le pidió una señal y Dios le mostró una señal hermosa. Se le apareció el mismo ángel de Jehová. Y ahí él se inclinó y adoró. Claro, aquí empieza. Porque ahora él va a seguir cuestionando. Ustedes van a ver, mañana viene la otra. Pero se va a convencer. No, espérese. Se va a convencer. ¿Y eso qué me dice a mí? Me dice algo de Dios. Me dice algo de Dios. ¿Qué me dice? Que Dios no está escuchando mi queja. Simplemente. Dios está mirando mi corazón. No, espérese. Que Dios no está escuchando. ¿Qué, Señor? ¿Qué por qué me pasó? Él está mirando mi corazón. Él está mirando que muchas veces nosotros nos quejamos porque tenemos dolor. Porque la vida nos golpea fuerte. Algunos de ustedes, wow, algunos de nosotros hemos pasado pérdidas y dolores y bueno, un montón de cosas. Abusos. Y cuando nos quejamos, está bien, nos quejamos. Pero yo te vengo a decir que Él no se ofende. No se ofende. Y si alguien te venga a decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás quejando? El Espíritu Santo nunca te va a decir eso. Nunca te va a decir eso. Nunca te va a recriminar. Solamente te va a decir, está bien, pero yo estoy contigo. Está bien, sí, pero yo estoy contigo. Yo no te dejaré y no te abandonaré. Porque Él no nos deja nunca. Nosotros... ¿Sabe por qué no nos deja? Nosotros le costamos todo a Él. Le costamos todo. Eso es como un gran inversionista que invierte todo lo que tiene en un edificio. ¿Usted le parece que ese inversionista va a dejar ese edificio ahí nomás sin cuidarlo? No, invirtió todo. Bueno, eso no es nada comparado con lo que Jesús invirtió en mi vida y en tu vida. Entonces sí, nos vamos a quejar, sí, vamos, está bien. Pero ¿saben qué? Dios está mirando el corazón y está mirando nuestra situación. Y lo primero que te va a decir es, y siempre te va a decir lo mismo, te va a decir lo mismo. Hay gente que no te van a entender, que te van a tratar de predicar, que te van a tratar de contar un cuento, que esto... No. Es mejor escuchar la voz de Dios. Y yo te garantizo que la voz de Dios te está diciendo, no te voy a dejar nunca. No te suelto. No te suelto. No hay un diablo en el infierno que te pueda separar de la... ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ningún... ¿Qué? ¿Hay algo que ha sido creado para separarnos del amor de Dios? No. Y aquí nosotros vemos en Gedeón, y lo vamos a ver un poquito más en el próximo capítulo,
siguió pidiendo confirmación. ¿Y sabe lo que Dios le hace? Se da la confirmación. Se la da. ¡Qué vergüenza! Ble, 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 ble. No, vergüenza no. No. ¿Por qué? Porque lo importante de Dios en nuestras vidas es que nosotros cumplamos. Que nosotros cumplamos con alguna misión que Él tiene para nosotros. Algo Él quiere que hagamos. No se olviden, nosotros somos el único instrumento, lo único que Él está edificando en la tierra es la iglesia. Lo único. Lo único. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Entonces Él nos está edificando a nosotros, como piedras vivas. Ajá. ¿Y qué va a hacer Él? Él no se va a ofender. Señor, hay gente que predica, es que Dios está enojado con nosotros. No, Dios no se enoja. Dios no se enoja con sus hijos. No. No, Dios no se enoja. Al contrario, cuanto más nos quejamos, y esto, Él viene para consolarnos más. Él viene para fortalecernos más. Porque así es Él. Así es Él. El corazón de Dios. El corazón de Dios. Aprendemos de Gedeón. Pero más importante, aprendamos de Dios. Aprendamos del corazón del Señor. Él nunca nos deja. Nunca nos va a dejar. Nunca nos va a criticar. Al contrario, lo único que Él va a hacer va a venir y nos va a mostrar más amor y más gracia y gracia y más gracia y más gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Dios de toda gracia. Toda gracia. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Espíritu Santo, en este momento estás hablando a nuestros corazones y por eso primeramente te damos gracias por una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, porque así nos ves, fuertes y valientes. Reconocemos que somos débiles y que nos escondemos y que preguntamos y nos quejamos. Pero Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que te amamos. Tú sabes que te amamos, pero estamos hechos de carne y de huesos. Y necesitamos tu gracia. Necesitamos tu gracia. Y recibimos tu gracia en este día. Necesitamos tu gracia y la recibimos. Gracia que cubre, gracia que bendice, gracia que sana. La gracia de Dios que levanta, el Dios de toda gracia. Aleluya. Amén. Amén. Amén.